Muy buenas a todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Mi nombre es Pablo Sánchez Carmona, soy arquitecto de soluciones especialista en redes en AWS y hoy quiero hablaros de cómo poder simplificar vuestra infraestructura de red en AWS utilizando módulos de Terraform. Nuestra agenda de hoy tendrá estos 4 puntos. Empezaremos con retos de la infraestructura como código. Normalmente empezamos hablando de los beneficios, pero quiero hablar sobre todo de retos que se presentan cuando se maneja infraestructura de red a escala en AWS. Luego, cómo los módulos pueden ayudarnos a resolver estos retos de los que hemos hablado inicialmente. Y terminaremos con una demo donde crearemos una arquitectura de Hub and Spoke con AWS Transit Gateway. No os preocupéis, a nivel de conocimientos de AWS Networking, intentaré explicar todos los servicios y todas las arquitecturas que vayamos viendo, así que iré explicándolo todo a medida que vayamos metiéndonos más en la presentación. Y terminaremos con un resumen, con unas conclusiones de estos 30 minutos de charla y de demo. Empezando con los retos de la infraestructura como código, los beneficios están muy claros cuando utilizamos infraestructura como código. Ya me centro en Terraform como solución dentro de AWS. Tenemos una mayor agilidad y rapidez a la hora de crear nuestros recursos, más que si nos vamos directamente a hacerlo en la consola. Una mayor visibilidad, ya tenemos un punto en común para controlar qué construimos y cómo lo construimos. Es decir, podemos tener una mayor seguridad y un mayor control de qué requisitos, tanto de seguridad como de arquitectura, queremos en nuestras soluciones. Obviamente, tenemos control de versiones, podemos tener un rollback si tenemos algún problema con algo que hemos creado en una versión nueva, y esto nos da una mayor escalabilidad. Pero sobre la escalabilidad es donde me quiero centrar en estos retos de los que estoy hablando. Porque para empezar, en AWS, cuando construimos nuestras cargas de trabajo, utilizamos Amazon Virtual Private Clouds o VPCs, son redes privadas virtuales donde configuramos nuestras máquinas virtuales, nuestras instancias, contenedores, ya sea gestionados por nosotros, gestionados por servicios de AWS, Kubernetes, etc. Entonces, cuando creamos estas VPCs, estas redes, a nivel de infraestructura de red solemos tener como una base, ¿no? Una serie de recursos que son base en toda VPC. Estos recursos, inicialmente tenemos lo que es la VPC en sí, el recurso de VPC. Aquí pongo una zona de disponibilidad, pero en AWS siempre recomendamos utilizar 2 o más zonas de disponibilidad por cada región de AWS para que nuestras cargas de trabajo sean altamente disponibles. Tenemos nuestra VPC. Adicionalmente, opcionalmente, podemos crear el Internet Gateway para el acceso a Internet. Y en la VPC, para segmentar nuestro tráfico, pues tenemos diferentes subredes. En este caso tenemos una pública y 2 privadas. Pensad en que vamos a necesitar por cada tipo de subred una X veces por cada zona de disponibilidad que creemos. Así que no serán solamente 3 subredes en este caso. En el caso de que utilicemos 2 zonas de disponibilidad, serán 6. Por cada subred, una tabla de ruta. Y esto es otra muy buena práctica en AWS, que es tener una tabla de ruta por cada subred que tengamos. No por cada tipo, sino por cada subred que tengamos. ¿Por qué? Porque así también tenemos granularidad en el enrutamiento en todo momento. Y cuando creamos una tabla de ruta, a nivel de recurso de Terraform, es tabla de ruta más asociación a la subred. Y para terminar con esta unidad básica, tenemos normalmente un NAT Gateway para cuando queremos que nuestras cargas de trabajo o lo que tengamos en subredes privadas puedan acceder a Internet a través del NAT Gateway para conectarse al Internet Gateway. Pues bien, esta unidad básica son 26 recursos. Ahora, normalmente en AWS no solamente tenemos una VPC, ya sea porque tengamos una estrategia de microservicios y por tanto diferentes equipos o diferentes soluciones están en diferentes VPCs para tener agilidad y luego las conectamos entre sí. O porque nuestra organización sea lo suficientemente grande como para tener una gran cantidad de VPCs, para poder tener también no solamente segmentación dentro de una red, sino segmentación de redes entre diferentes soluciones y que ya luego se conectarán entre sí. Luego veremos un ejemplo de cómo conectarlas, pero en resumen, vamos a tener diferentes VPCs cuando estamos en AWS. Pues claro, cuando vamos aumentando el número de subredes, pues tenemos ahora 52 recursos, ahora pasamos a 78 y ahora pasamos a 104.
Así que yo creo que ya vais viendo por dónde voy, que es básicamente que a medida que crecemos o que creamos VPCs a escala, vamos perdiendo parte de esos beneficios. No los perdemos, pero perdemos parte. La visibilidad ya no es tan clara. ¿Qué pasa cuando queremos modificar algún recurso? ¿Cómo podemos asegurarnos que un recurso nuevo va a cumplir con estos requisitos de seguridad y de arquitectura que tenemos? Pues bien, ¿cómo los módulos de Terraform nos pueden ayudar a superar este reto de configuración de infraestructura de red a escala? En el caso de la VPC, está claro, ¿no? Tenemos nuestra unidad básica de VPC, creamos un módulo, en este caso lo llamo MyVPC, y con un for each o con un count podemos crear X números de VPC a partir de este módulo. Seguimos teniendo nuestros 104 recursos que hemos dicho antes, pero ahora es más limpio. Ahora solamente tenemos una llamada a un módulo con un for each o con un count y seguimos teniendo X números de VPC. Ventajas de utilizar una estrategia modular cuando estamos creando infraestructura de red en AWS con Terraform. Reutilización de código, lo que hemos visto antes, tenemos más limpio nuestro main.tf y por tanto tenemos sobre esos 26 recursos que son nuestra unidad básica de VPC, X números de redes. Pero no solamente eso, no solamente tiene por qué ser esto estático. Si creamos nuestro módulo para que sea algo dinámico, según variables, podemos tener diferentes tipos de VPC dependiendo de esas variables. Por lo que en este for each, sobre todo en este for each, podemos definir diferentes tipos de VPCs, lo veremos luego en la demo, y sobre esas diferentes configuraciones tener diferentes tipos de VPC, aunque estamos llamando al mismo módulo a la vez. Esto nos permite también tener módulos de controlar esa seguridad y configuración de las VPCs, ¿no? Si utilizamos un módulo que no tenga un Internet Gateway, esa VPC de base ya no se le va a permitir tener un Internet Gateway de base, ¿no? O sea, cuando se reciba ese módulo hay diferentes niveles para controlar que no se creen ciertos recursos en una cuenta, ¿no? Tenemos Identity and Access Management, esos roles a nivel de cuenta, organizaciones a nivel de organización en AWS, pero también podemos añadir un nuevo nivel un nivel de seguridad y un nivel de configuración de infraestructura si se da un módulo a un equipo para crear una VPC o se utiliza un módulo para crear una VPC, esa VPC no tiene esos recursos, por lo que también se va controlando o se va teniendo un mayor control de la infraestructura. Y obviamente podemos estandarizar diferentes tipos de VPCs según las diferentes cargas de trabajo y poder tener VPCs a demanda cuando se trabaja en multicuenta, que es otro buena recomendación en AWS, trabajar en una estrategia de multicuenta. Muy bien, ya tenemos nuestro módulo de VPC. ¿Cómo se traduce esto cuando estamos creando esta comunicación entre diferentes VPCs? Pues bueno, sobre nuestro módulo de VPC creamos en este ejemplo, 4 tipos de VPCs para nuestras cargas de trabajo. Y normalmente en AWS todo esto se va a conectar utilizando AWS Transit Gateway. Y AWS Transit Gateway es nuestro servicio regional que permite una comunicación transitiva entre diferentes VPCs y también entre recursos fuera de AWS, por ejemplo, conectadas con una VPN. Otro de los beneficios de utilizar Transit Gateway es la centralización de servicios, es decir, la inspección del tráfico o servicios compartidos ya no tienen que estar en cada una de esas VPCs, sino que nos las podemos exportar a VPCs dedicadas a ese tipo de servicios que son comunes. Y también podemos utilizar nuestro módulo de VPC anterior para crear una VPC de inspección, una de salida a Internet, normalmente estas dos también van juntas, una de servicios compartidos, o por qué no, una de entrada, ya sea de entrada de tráfico de Internet o si tenemos una red de SD-WAN que tenga su punto de entrada en esta VPC de ingreso o de entrada. Entonces, como vemos, ya nuestro módulo de VPC simplifica, ¿no? Simplifica porque tenemos ya una base y sobre esa base podemos crear diferentes tipos de VPC e ir haciéndolo a escala y tenemos nuestro Transit Gateway para conectarlo todo. Pero quiero ir un poquito más allá. Ahora quiero ir a ¿qué pasa cuando nos vamos a multiregión? Ahora tenemos que volver a exportar toda esta configuración del Transit Gateway, estos
servicios centrales o esta configuración que normalmente suele ser común cuando estamos en multiregión, ¿no? ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que volver a ponerlo todo de nuevo, tenemos que volver a configurarlo, puede que la configuración haya algún error humano cuando se haga en otra región. Podemos ir un punto más allá a nivel de abstracción y coger toda esta arquitectura común y hacer un módulo. En este caso, hacer un módulo de la arquitectura de Hub and Spoke. Y ahora jugamos con dos módulos. Jugamos con el módulo de VPC para nuestras cargas de trabajo, ya que esa VPC va a ser diferente según las necesidades, y nuestro módulo de Hub and Spoke para configurar de manera sencilla cómo va a ser la comunicación entre estas cargas de trabajo y nuestros servicios centrales. Y eso es básicamente la demo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué vamos a construir? Pues bueno, hoy lo que vamos a construir vamos a tener de base una VPC de producción y dos de no producción con nuestro Transit Gateway y los attachments. Y no hay ningún enrutamiento por ahora. Vamos a ver cómo añadir nuevas VPCs utilizando un módulo de VPC y cómo vamos a configurarlo todo en variables o en variables locales, tener nuestra configuración y no tocar nuestra configuración de recursos. Y una vez que tengamos estas 6 VPCs, y esto va a aplicar para 6, como para 20, como para 30 VPCs, nos vamos a ir a los servicios centralizados con un módulo de Hub and Spoke, donde el módulo de Hub and Spoke creará una VPC central de inspección y una VPC central de servicios compartidos con VPC Endpoints. Y todo el enrutamiento en el Transit Gateway. Y bueno, para seguir explicando un poco AWS Networking, VPC Endpoints, en este caso son Interface VPC Endpoints, que utilizan AWS Private Link para comunicarse de manera privada y consumir servicios de AWS. También se puede utilizar para consumir servicios de terceros, teniendo un mayor control de la seguridad en el acceso a ese servicio. En este caso, el firewall que utilizaremos será AWS Network Firewall, nuestro servicio gestionado de firewall, donde básicamente lo que hará será bloquear todo el tráfico entre producción y no producción. Producción entre sí se podrá hablar y no producción también, pero entre producción y no producción bloqueará el tráfico. Y tráfico Internet solamente permitirá cierto tráfico HTTPS a dominios amazon.com. Y luego los VPC Endpoints se utilizarán para comunicarse con AWS Systems Manager, que es nuestro servicio de AWS gestionado que permite gestionar todas las instancias que tenemos en nuestras VPCs Spoke. Y en este caso utilizo esos endpoints para conectarme sin necesidad de abrir puertos SSH, en este caso son instancias Linux, ni tener que utilizar un Bastion host para conectarme a las diferentes instancias y manejar claves de SSH. Pues dicho esto, vamos a la demo, pero antes sí quiero enseñar que no solamente estoy aquí para deciros, oye, tenéis que utilizar módulos, no. También desde AWS hemos creado y seguimos mejorando módulos de Terraform para diferentes servicios de AWS, ¿no? Y en este caso, hoy os voy a enseñar el módulo de VPC, que vamos ya por la versión 3, la verdad la tenemos bastante ya trillada y seguimos intentando mejorarla, estamos trabajando en añadirle IPv6, y nuestro módulo de Hub and Spoke, que bebe del módulo de VPC para crear estas VPCs centrales y te gestiona todo el enrutamiento dentro del Transit. Y actualmente vamos por la versión 1 de este módulo. Pues dicho esto, pasamos a la demo. Como veis, ahora mismo tengo creadas estas iniciales de estas 3 spokes VPCs, nuestro Transit Gateway y estoy utilizando VPC IPAM, nuestro servicio gestionado de IP Address Management, para no tener ningún problema en la configuración de bloques de IP, sino que defino 3 pools para cada tipo de VPC y así no tengo que preocuparme por ese direccionamiento. Pero bueno, como veis eso, ¿no? Y ahora vemos esta traducción aquí de outputs, lo vemos en el main.tf, tenemos nuestro Transit Gateway. Me voy rápido para enseñaros rápido la configuración de IPAM, ¿no? Donde tenemos un bloque principal, luego un bloque para la región de Irlanda, que es donde estoy construyendo todo, y luego tengo 3 pools para producción, no producción y nuestras VPCs
centrales. Pues bien, como veis, aquí es donde yo defino estas VPCs de cargas de trabajo. Y lo que hago es simplemente iterar sobre una variable. Puede ser una variable, puede ser una variable local. ¿Y en esa variable qué tengo? Pues bueno, en esa variable lo que tengo es la definición de mis VPCs, ¿no? Donde pongo cada VPC, le pongo el dominio, número de zonas de disponibilidad, tipo de instancia, configuración de los logs. Bueno, aquí como veis no hay mucha diferencia, la mayor diferencia es el tipo de dominio, no cambio el resto de configuración, pero lo que os va a permitir es, pues bueno, pues a lo mejor una VPC necesita 3 zonas de disponibilidad, en una VPC tengo un servicio concreto, tengo unas subredes concretas, puedo tener la configuración en esta variable local y mi main.tf va a ser similar. Lo único que voy a hacer es llamar al módulo y darle la configuración que quiero. En este caso, la configuración, pues bueno, nombre, el número de zonas de disponibilidad, el direccionamiento IP se lo doy desde el pool, así no me tengo que preocupar y Amazon VPC IPAM gestiona toda esa, darle las direcciones dar todas las direcciones IP. Y aquí le doy el transit gateway al que se tienen que conectar y el enrutamiento desde las diferentes subredes al transit gateway. Número de subredes, en este caso estoy creando 2, una para nuestras instancias y otra para el transit gateway. Es una buena práctica crear subredes solo para el attachment del transit gateway. Lo que he dicho antes, lo que te permite es pues, granularidad a la hora de gestionar el enrutamiento y la segmentación dentro de la VPC. Y la configuración de flow logs, de nuevo, una muy buena práctica es tener encriptación de los logs en el destino correspondiente, que como hemos visto antes era CloudWatch Logs. Pues bien, pues lo que vamos a hacer es, bueno, pues oye, mira, que tengo que añadir necesitamos una nueva VPC de producción y 2 nuevas de no producción. Tan sencillo, hombre, ahora parece tan sencillo, pero simplemente estoy estoy quitando el comentario, ¿no? Y estoy poniendo el recurso, pero es tan sencillo como configurar ese tipo de VPC y ver qué estoy creando, ¿no? En este caso son 3 VPCs, hemos visto antes que era como 70, 80 recursos los que estamos construyendo. Y no estamos tocando nuestro main.tf, estamos utilizando un módulo que nosotros hemos estandarizado o que tiene ciertas capacidades y nosotros estamos configurándolo de manera para crear esas nuevas VPCs. Y ahora, simplemente por tiempo de creación, estamos creando 3 más solamente, pero podemos hacer 20 o 30 VPCs utilizando este mismo modelo, ¿no? Entonces vamos a hacer apply, vamos a ir creando estas VPCs y pasamos al siguiente punto en la arquitectura. Una vez que tenemos nuestras 6 VPCs, nuestras 6 redes, vamos a conectarlas entre sí y a darles acceso a servicios compartidos y a servicios centrales. Y aquí es donde nos vamos al módulo de HubSpot. Dejadme quitarle el comentario como comentario y revisar el módulo. Y aquí este módulo, inicialmente se puede crear un transit gateway dentro del módulo o utilizar uno ya creado. En este caso hacemos lo segundo. Le damos una definición de la supernet, ¿no? de la red, como del bloque de IPs generales. En este caso se le puede dar un bloque contiguo. En este caso si os recordáis, era el top CIDR que le había dado a todo el IPAM. Pero también se le puede dar un prefix list si no tenemos IPs contiguas. Pero bueno, ¿por qué necesita el módulo esta definición? Hay ciertas rutas en las VPCs, sobre todo si no queremos hacer una 0000, que va a necesitar esta ruta más específica para enrutar al transit gateway. Luego vamos a la definición de nuestras VPCs centrales. Empezamos con la de inspección central y aquí también vamos a hacer inspección y tráfico de salida, como hemos visto en el diagrama antes. Aquí lo mismo que antes, como veis, la definición es similar a la de nuestras VPCs de cargas de trabajo, porque este módulo, para simplificar la creación de este módulo, utilizamos el otro módulo y por lo tanto este módulo se encarga principalmente de toda la configuración del transit gateway y de crear estas VPCs centrales que suelen tener casi siempre el mismo esquema. Pues bien, subredes, VPC flow logs y luego
lo importante de esta VPC de inspección central es que también puedes configurar el servicio de Network Firewall. No tienes que hacerlo por fuera, simplemente le das configuración de tu firewall y tu política. En este caso, lo que hemos dicho antes, la política va a bloquear todo tráfico a Internet, excepto ciertos dominios utilizando HTTPS, y bloqueará la comunicación entre producción y no producción. Y indica que el flow de inspección es norte-sur, que va a inspeccionar principalmente el tráfico que va hacia Internet. Y lo mismo con los servicios compartidos. Tenemos nuestra configuración de logs, configuración de subnets y bloque de IPs. En este caso no estamos creando los endpoints que decíamos Assistance Manager de manera no los estamos creando dentro del módulo. Estamos trabajando en ello, pero todavía no hemos conseguido crear estos módulos o todavía dentro del módulo no tenemos la capacidad de crear los endpoints. ¿Veis? Como ya veis, tenemos que crear nuestras VPCs. Y por último, el módulo lo que tiene es la configuración de las spokes VPCs, estas VPCs de cargas de trabajo. Y el módulo no crea la VPC en sí. Lo que hace es, a partir de la información de la VPC, la ID de la VPC y el attachment con el Transit Gateway y en qué dominio de enrutamiento se encuentra, lo que crea es toda la lógica de enrutamiento dentro del Transit Gateway. Tabla de ruta, propagaciones, asociaciones, rutas estáticas, todo lo crea y quita esa tarea laboriosa de la configuración de recurso a recurso en Terraform. Bueno, y para terminar, pues bueno, tenemos nuestros endpoints y grupos de seguridad, donde, como veis, no me voy a centrar en los grupos de seguridad, pero sí en los endpoints. Aquí también hacemos un for each, donde creamos 3 tipos de endpoints. Si nos vamos a nuestro locals.tf, creamos SSM Messages y EC2 Messages, que son los 3 endpoints que necesitamos para conectarnos a Assistance Manager y utilizar Session Manager. Y los grupos de seguridad. Y bueno, esto ya es un poco deep en AWS, pero necesitamos la resolución DNS de Systems Manager desde nuestras cargas de trabajo hacia esa VPC central. Y para eso utilizamos en Route 53, que es nuestro Amazon Route 53, nuestro servicio gestionado de DNS. Utilizamos los llamados Private Hosted Zones, que asociamos a cada VPC. Y lo que hacemos es decirles que si quieres resolver el nombre de dominio de Systems Manager, te tienes que ir al endpoint creado en la otra VPC. Y con esto ya tenemos esta configuración hecha y, como veis, en pocas líneas de código, y cuando digo pocas líneas de código es porque estamos desde la 2 a la 119, estamos creando X números de VPCs de cargas de trabajo, además de toda la lógica de Hub and Spoke en una región con Transit Gateway. Luego, si nos vamos a la línea 155, tenemos también toda la configuración del direccionamiento de IPv4, también funcionaría para IPv6, y ya luego pues vamos creando pues todos esos servicios, ¿no? Ya no es tanto la infraestructura de red, sino como los servicios. Y en esas líneas de código, menos de 200 líneas de código, estamos añadiendo, bueno, aparte de ahora añadir 106 recursos, estamos creando una infraestructura de multi-VPC compleja, podemos decirlo, en una región de AWS. Y esta configuración podemos simplemente exportarla con nuevos providers para otra región y nos podemos ir con la misma configuración a diferentes regiones de AWS. Aquí voy a hacer el apply, pero bueno, como vamos cortos de tiempo, simplemente dejaré esto corriendo. Creedme que funciona. Y si no luego os doy un par de links de estos ejemplos para que vosotros los podáis construir y ver que funcionan o no. Pero vamos a volvernos a la presentación. Y quiero terminar con las conclusiones. Y aquí, pues bueno, quiero sobre todo 2 temas o 2 puntos centrados en Terraform y 2 puntos más en AWS o cómo gestionar recursos de AWS en Terraform. El primero es
que estandaricéis vuestra infraestructura con módulos, que seáis capaces de poder hacer estándares de vuestra infraestructura de red utilizando estos módulos, no solamente para simplificar la creación y el mantenimiento o la gestión de la red, sino también para poder tener un mayor control de la seguridad y de los requisitos de cada uno de los servicios. Os he dado o creamos para vosotros diferentes módulos públicos, y hay muchos módulos publicados en el Terraform Registry que son muy buenos de AWS y de VPC, pero sed el dueño. Sed capaces de utilizar esos módulos públicos y estandarizarlos o crearlos a medida de vuestras necesidades. Que esos módulos se usen o que uséis los módulos para simplificar la configuración y la estandarización, pero que aún así estéis cómodos y sepáis que el módulo final que dais, obviamente, o que utilizáis para crear las VPCs es acorde a vuestros requisitos de seguridad y de arquitectura. Y ya centrándome en la gestión de recursos de AWS, principalmente planead muy bien la comunicación entre VPCs. Obviamente, si tenéis 3, no vais a utilizar un Transit Gateway y no vais a tener estos servicios centralizados, a lo mejor vais a utilizar VPC Peering, pero tenedlo planeado, tenedlo testeado, tenedlo configurado, tenedlo bien pensado cómo queréis hacer esa configuración, para que cuando vayáis creciendo y vayáis a 5, 10, 20 VPCs, ya tengáis todo preparado para hacer esa migración lo más sencilla posible. Y por último, definid de antemano la estrategia que tengáis de multicuenta. Importante, normalmente, obviamente, como he dicho antes, multicuenta es una buena práctica en AWS, y hay diferentes maneras de gestionar la infraestructura de red en una estrategia de multicuenta o un entorno de multicuenta, ya sea que un equipo central crea todo el entorno de red y comparte las diferentes VPCs con los diferentes equipos, o que hay un equipo central que lo que hace es que gestiona ese transit gateway y esos servicios centrales, y cada equipo crea sus VPCs y se conecta al transit gateway. Cada una de ellas tiene una serie de cosas a tener en cuenta en cuanto a cómo estandarizar y configurar estos módulos de VPC o estos módulos de infraestructura, pero es muy importante que sepáis de antemano qué estrategia vais a seguir para, obviamente, hacer esa definición y esos estándares de infraestructura sin tener que crear caos, sobre todo si lo hacéis hacéis un híbrido y no sabéis exactamente quién ha creado qué y no estáis muy seguros de qué permisos o qué infraestructura ha creado cada cuenta. Y por último, el ejemplo que hemos visto hoy es un poco un híbrido. Me parece que es un poco complejo si estamos empezando en este tema tener todo junto, así que en nuestro GitHub de AWS Samples tenemos un ejemplo de Hub and Spoke con inspección y otro con servicios compartidos, así que tenéis los dos. Y como reto como por así decirlo, deberes, si queréis practicar lo que hemos hablado hoy, juntadlo. Intentad con esos dos repositorios crear la misma infraestructura que hemos creado hoy. Sobre todo porque estos dos ejemplos no utilizan el módulo de Hub and Spoke, sino que también, pues bueno, hay diferentes retos, ¿no? Juntadlo todo para tener la infraestructura de hoy, utilizar el módulo de Hub and Spoke para simplificar la configuración y no utilizan IPAM, así que como extra, ¿no? También si queréis saber un poco o conocer cómo funciona Amazon VPC IPAM, también podéis revisar cómo funciona. De ahí no tengo ningún ejemplo concreto, pero bueno, lo dicho. Ahí tenéis mi contacto de LinkedIn, así que me podéis escribir si queréis con cualquier duda, si queréis practicar este reto que os he dado, o si simplemente queréis seguir avanzando en AWS Networking con Terraform, me podéis escribir, encantado de ayudaros. Y esto sería todo. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que haya sido de ayuda y que os haya servido esta charla. Y nada más, disfrutad del resto de charlas de HashiCorp Talks durante el día y de nuevo muchísimas gracias por vuestro tiempo.